Dicen que hay lugares que solo existen cuando el alma se rompe, cuando el corazón ya no tiene palabras que decir. Esa noche, Mariana condujo hasta el final del camino, donde el asfalto se disolvía en polvo y el desierto parecía respirar. No sabía por qué llegó a San Erasmo, solo que el mapa se borró de su mente y que la niebla la siguió como un recuerdo que se niega a morir. El pueblo dormía, pero las ventanas parecían observarla. En el aire flotaba el olor a tierra mojada y promesas viejas. Una niña la miró desde el umbral de una casa y levantó un cuaderno donde había dibujada otra casa, imposible, sin puertas ni sombra. Don Elías la llamó desde la distancia con voz de viento quebrado. ¿Qué ocurre cuando el camino termina? Pero algo dentro de ti sigue andando. ¿Qué pasaría si la casa no esperara ser encontrada, sino que te estuviera buscando a ti? ¿Y si los muertos pudieran oír tu tristeza, volverían solo para consolarte o para llevarte con ellos? La mañana siguiente, Mariana sintió que el aire pesaba distinto. El pueblo no sonaba, solo respiraba. Caminó entre calles donde nadie parecía vivir y las puertas se abrían solas con el viento. En la plaza, una campana oxidada se balanceaba sin razón. Recordó la voz del hombre que la llamó anoche y el dibujo de la niña. En el suelo encontró una página arrancada del cuaderno de Lucero, la casa dibujada una vez más, pero esta vez con su propio rostro mirando desde una de las ventanas. En la tienda abandonada del pueblo, Mariana encontró un espejo cubierto de polvo. Lo limpió con la manga y por un instante creyó ver una sombra detrás de ella. La figura no tenía rostro, solo una forma oscura que imitaba sus gestos. Cerró los ojos y al abrirlos, el reflejo ya no era el suyo. En el espejo, la casa la esperaba, dibujada en cada grieta del cristal. Padre Isidro la encontró rezando frente al templo cerrado. No todos los lugares son obra de Dios, le dijo sin mirarla. Mariana lo observó con miedo y esperanza mezcladas. El sacerdote le habló del rumor. Una casa que aparece cuando la fe muere. Un refugio que exige algo a cambio. Le entregó una llave oxidada y le advirtió que no buscara el sonido del columpio en la nieve. Esa noche, Mariana escuchó el sonido de un columpio que se movía solo. Salió al patio del hostal y la niebla la envolvió. Allí estaba Lucero balanceándose en silencio, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Mariana se acercó despacio. En la página, la casa ya no estaba vacía. En una de las ventanas había un rostro, el de su hijo. El amanecer llegó sin sol. La niebla se volvió más espesa, tan viva que parecía respirar. Mariana despertó con la sensación de haber sido observada toda la noche. En la mesa junto a su cama, el cuaderno de Lucero estaba abierto, aunque ella juraba haberlo dejado cerrado. En la página había un nuevo dibujo, su propio cuerpo durmiendo, y sobre el pecho, una sombra inclinada. Intentó rasgarlo, pero el grafito manchó sus dedos como ceniza. Afuera, el columpio seguía moviéndose sin viento, marcando un ritmo que parecía un corazón ajeno. En cada sonido, Mariana sintió que algo se acercaba. ¿Y si la casa no se encontraba afuera, sino dentro de lo que más temes? ¿Y si el dolor fuera la llave que abre sus puertas? ¿Serías capaz de entrar si allí te esperara aquello que perdiste? Bajó a la calle buscando respuestas y encontró a don Elías, que esperaba en silencio junto al pozo. «La casa te ha mirado», dijo sin preguntar nada. Le contó que hace años su esposa desapareció después de seguir el mismo sonido del columpio. Mariana lo escuchó con una mezcla de miedo y necesidad. A veces la casa no te da lo que pides, sino lo que necesitas perder, murmuró él antes de marcharse hacia la niebla. Al mediodía, la iglesia tocó una campana que nadie recordaba haber visto. Mariana siguió el sonido,
hasta encontrar a Lucero, dibujando sobre el suelo con un trozo de carbón. La niña trazaba líneas que formaban un mapa del pueblo, y en el centro, la figura de la casa. Cuando Mariana intentó hablarle, Lucero levantó la vista y con un dedo escribió en el aire una palabra invisible. De su boca no salió voz, pero Mariana la escuchó claramente en su mente. Pronto, pronto. Esa noche los relojes del pueblo se detuvieron. Mariana salió al balcón y vio que el cielo no tenía estrellas. Desde el callejón, el hombre sin rostro apareció entre la niebla, caminando despacio. Ella no podía moverse. Él se detuvo frente a la puerta y levantó una mano. En su palma había una llave igual a la que el padre Isidro le había dado. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Solo quedaba la llave en el suelo, húmeda, temblando. Mariana corrió a la iglesia buscando al padre Isidro. Lo encontró rezando de espaldas al altar, con la voz quebrada. Si la casa te llama, no entres sola, advirtió, pero su mirada delató que sabía que era demasiado tarde. En ese momento, el viento apagó todas las velas y la puerta del templo se abrió sola. En el umbral, Lucero la esperaba, sosteniendo el cuaderno abierto con un nuevo dibujo. La casa, ahora rodeada por un círculo de sombras que parecían moverse. Esa madrugada, don Elías llamó a la puerta del hostal. Su rostro parecía tallado en piedra y sus ojos en pena. «La vi otra vez», dijo con voz quebrada. Mariana lo siguió hasta las afueras del pueblo, donde el desierto comenzaba a latir bajo la niebla. En medio del vacío se alzaba una sombra, una estructura que no era casa ni ruina, sino recuerdo. Elías le contó que 40 años atrás su esposa entró allí buscando a su hijo muerto. Regresó una semana después, viva, pero sin memoria. Desde entonces, la casa aparece cada vez que alguien toca fondo. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El aire olía a hierro, y el silencio parecía esperarla. De regreso al pueblo, Mariana le pidió a Lucero que le mostrara lo que sabía. La niña abrió su cuaderno y señaló un dibujo nuevo. Mariana parada frente a la casa, pero detrás de ella había una figura oscura, con su misma forma. «¿Quién es?», preguntó. Lucero solo escribió una palabra debajo: «Tú». El aire se volvió helado, y por un instante Mariana juró ver su propia sombra moverse antes que ella. El padre Isidro citó a Mariana en la sacristía. Sobre la mesa había una caja antigua. Dentro, retratos amarillentos de personas que habían desaparecido. «Todos ellos vieron la casa», dijo el sacerdote, «y todos pagaron algo para que se les abriera la puerta». Le explicó que el lugar no era del demonio ni de Dios, sino un hueco entre ambos. Un refugio para el dolor que no encuentra fin. Mariana comprendió que el destino no era escapar de su pena, sino entender su precio. Puesto el zea, recostamene, tomi. Esa noche, la tormenta llegó con furia. Mariana soñó que caminaba dentro de la casa. Pasillos interminables, puertas que respiraban, voces que susurraban su nombre. En uno de los cuartos vio a un niño de espaldas, dibujando sobre la pared. Cuando se acercó, él volteó, y su rostro era el de su hijo. Despertó gritando, con el sonido del trueno quebrando el cielo. En el suelo, el cuaderno de Lucero estaba abierto con el mismo dibujo de su sueño. Mariana corrió bajo la lluvia hasta la cabaña de don Elías. Lo encontró arrodillado, llorando frente a una caja abierta con una trenza guardada adentro. «Ella también la oyó», dijo refiriéndose a su esposa. «El columpio. No pude detenerla». Le entregó a Mariana una linterna vieja. «Cuando la veas, no corras, pídele la verdad. Pero recuerda, la casa no da respuestas, cobra recuerdos».
Afuera, el viento sopló con un sonido que no era viento, sino un nombre pronunciado con ternura. La noche se extendió sin luna. Mariana siguió el sonido del columpio que cortaba el silencio como una respiración detenida. Caminó hacia el límite del pueblo, donde el polvo se volvía niebla y la tierra parecía flotar. Allí la vio por primera vez. La casa, alta, torcida, con ventanas que respiraban y una puerta que latía como un corazón enfermo. El aire se volvió frío y húmedo. El tiempo se quebró. Escuchó el llanto de su hijo, suave, como si viniera desde dentro. Dio un paso y todo a su alrededor se detuvo. ¿Y si la esperanza fuera solo otra forma de perderse? ¿Y si cada milagro escondiera una deuda que nadie quiere pagar? Mariana cruzó el umbral. Dentro no había polvo ni olor a humedad, sino perfume de gardenias y cera encendida. Los pasillos se alargaban según su miedo. Cada puerta tenía un sonido distinto. Risas, oraciones, sollozos. En una habitación, vio el retrato de su hijo colgado en la pared, aunque nunca lo había pintado. Una voz dulce la llamó por su nombre. Sonaba como la de su madre. Las paredes comenzaron a latir con su respiración. En el cuarto del fondo, Mariana encontró un espejo. Dentro no estaba su reflejo, sino una versión de sí misma sonriendo con calma. «Aquí no hay dolor», dijo la otra. «Solo recuerdos que ya no pesan». Mariana sintió el deseo de quedarse, de olvidar todo. Pero entonces, detrás de la otra Mariana, vio a su hijo mirándola con tristeza. «Mamá, no te quedes», dijo, y la imagen se quebró como cristal bajo fuego. La casa cambió de forma. Las paredes se doblaron hacia adentro y las escaleras comenzaron a respirar. Mariana corrió buscando una salida, pero cada puerta daba al mismo pasillo. Oyó la voz de don Elías gritando su nombre, aunque sabía que él no estaba allí. Una puerta se abrió sola. Dentro, un columpio se movía lentamente, y sobre él, Lucero, con el cuaderno en las piernas. «Si entras, ya no podrás regresar», dijo sin mover los labios. Mariana se acercó al columpio. La niña le entregó el cuaderno abierto. En la página, la casa estaba dibujada con todos sus detalles, y en el centro, una figura diminuta dentro de una ventana. Era él. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Lucero levantó la vista con lágrimas inmóviles en los ojos. «Recordar sin miedo», susurró. Entonces, la casa comenzó a deshacerse. Las paredes se desintegraron como humo y el aire se llenó de voces. Mariana vio a su hijo sonreír entre la niebla antes de que todo se borrara. Mariana despertó en medio del desierto, sin saber cómo había salido de la casa. La niebla había desaparecido y el sol apenas se atrevía a tocar la arena. En su mano aún sostenía el cuaderno de Lucero, ahora vacío. Caminó hasta el pueblo y lo encontró en silencio, sin voces, sin pasos. El reloj de la iglesia marcaba siempre la misma hora. Dentro, Padre Isidro la esperaba. «La casa te ha elegido», dijo con una calma que dolía. «Pero todavía puedes decidir qué entregar». Mariana comprendió que el precio no era su vida, sino su memoria. Padre Isidro le contó que la casa fue creada por un pacto de dolor, un lugar donde el alma puede dejar su tristeza a cambio de un recuerdo amado. «Por eso regresa cada vez que alguien pierde la esperanza», explicó. Mariana le mostró el cuaderno. «Entonces, si entrego el recuerdo de mi hijo, ¿él regresará?». El sacerdote bajó la mirada. «No, ¿cómo lo recuerdas?». En ese instante, las campanas sonaron solas y la puerta del templo se abrió de par en par. Don Elías apareció en la puerta, empapado por la lluvia. «No lo hagas»,
dijo con voz temblorosa. Yo lo hice. La casa me devolvió a mi esposa, pero vacía, sin alma, sin recuerdos de quién era. Mariana se acercó y le tocó la mano. No quiero traerlo de vuelta, solo quiero despedirme. El anciano la miró con ternura y resignación. Entonces no temas el precio, niña. Teme que no lo pagues completo. Esa noche, Mariana encendió la linterna y caminó hacia el límite del desierto. El viento soplaba su nombre entre ecos lejanos. La casa volvió a aparecer, más brillante y frágil que antes. Las ventanas latían con luz cálida. Dentro, el sonido del columpio la llamaba como una canción olvidada. Si tengo que olvidar, que sea para que él descanse, murmuró. Y cruzó la puerta una vez más. Dentro, todo estaba quieto. En el centro de la habitación su hijo la esperaba, con una sonrisa que partía el alma. Mariana lo abrazó y el mundo desapareció. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse. Su voz, su rostro, su nombre. Solo quedó el calor de aquel abrazo, infinito y mudo. La casa susurró algo que no entendió. Y luego todo se volvió blanco. El columpio se detuvo por primera vez. El tiempo se detuvo dentro de la casa. Mariana abrió los ojos, pero ya no recordaba su nombre. Frente a ella, su hijo jugaba con una cuerda, riendo suavemente, como si nada malo hubiera pasado. Cada risa era una herida y una cura al mismo tiempo. En las paredes, los retratos de otras almas la observaban. Madres, hijos, amantes, todos atrapados entre el olvido y el deseo. Comprendió que el lugar no ofrecía segundas oportunidades, sino treguas. Para que él siguiera vivo en ese sueño, ella debía quedarse allí, sin memoria, sin identidad. La casa no quería cuerpos, quería recuerdos. Afuera, don Elías y padre Isidro buscaban la entrada entre la niebla. Si la casa la acepta, no podremos traerla de vuelta, dijo el sacerdote. Elías cayó de rodillas llorando. Nadie sale sin perder algo. Dentro Mariana escuchó sus voces como ecos lejanos. Su hijo la miró y dijo, «Tienes que elegir, mamá. Si te quedas, yo vivo. Si te vas, yo descanso». El reloj invisible del lugar comenzó a sonar, marcando el final. Mariana tomó la mano de su hijo. «Ya sufrí demasiado por tenerte y demasiado por perderte», dijo con una voz que no parecía suya. «Ahora quiero que duermas». Él sonrió con tristeza. «Entonces olvídame, mamá». La casa comenzó a brillar y el aire se llenó de un zumbido suave, casi un canto. El cuaderno de Lucero apareció en el suelo, abierto en blanco. Mariana lo tocó, y sus recuerdos se escribieron solos antes de desaparecer en luz. Padre Isidro entró sin miedo, cruzando el umbral que devoraba la niebla. Dentro encontró solo silencio, y la linterna de don Elías apagada en el suelo. Vio a Mariana en el centro del salón, inmóvil, con una sonrisa serena. En su regazo el niño dormía. Dio un paso, y ambos se desvanecieron como humo. Las paredes se derrumbaron sin ruido. El sacerdote cayó de rodillas, comprendiendo que no era un final, sino un intercambio. Al amanecer, la casa ya no estaba. Solo quedaba el columpio, quieto, y el sonido del viento cruzando los campos vacíos. Don Elías miró al horizonte con los ojos secos. «Ella lo logró», murmuró. Padre Isidro asintió. Sobre la arena encontraron el cuaderno de Lucero, con una sola frase escrita: «El amor también es una forma de olvido». Y cuando el sol subió, por un instante, creyeron escuchar la risa de un niño viajando con el viento. Pasaron los días,
y el pueblo volvió a su rutina silenciosa. Nadie mencionó a Mariana ni a la casa, como si jamás hubieran existido. Pero cada noche, cuando el viento soplaba desde el desierto, el sonido del columpio regresaba. Lucero volvió a dibujar, esta vez sin miedo. En su cuaderno, la casa ya no aparecía, solo un campo vacío con un árbol. En una de las ramas, una cadena colgaba, brillando con la luz de la luna. La niña sonrió, comprendiendo que la historia aún vivía, solo que ahora respiraba en otro lugar. Don Elías comenzó a envejecer más rápido. Dormía poco y hablaba solo, como si conversara con alguien invisible. Una tarde, mientras caminaba por el borde del pozo, escuchó la voz de Mariana llamándolo desde abajo. No era miedo lo que sintió, sino consuelo. Se arrodilló y sonrió. «Gracias por recordarla», dijo al viento. Y el eco del pozo respondió con un suspiro que sonaba a despedida. Padre Isidro siguió celebrando misa aunque nadie asistía. Decía que oraba por los que aún buscaban consuelo en los lugares equivocados. Una noche, mientras cerraba la iglesia, encontró sobre el altar una trenza y una nota escrita con letra infantil: «Ella está bien». Miró al cielo, y por primera vez en años, las estrellas volvieron a verse. Esa madrugada, Lucero se levantó y caminó sola hacia el desierto. Llevaba el cuaderno contra el pecho. En el lugar donde la casa había estado, encontró solo silencio. Se sentó en la arena y comenzó a dibujar. A medida que su lápiz se movía, el viento formó figuras a su alrededor. Una mujer, un niño, una sonrisa. Cuando terminó, el dibujo brilló y se desvaneció. La niña levantó la vista y por un instante vio una sombra saludándola antes de deshacerse con el amanecer. El sol ascendió sobre San Erasmo y la niebla nunca volvió. El columpio seguía allí, quieto, cubierto de rocío. En el aire flotaba una calma nueva, como si el pueblo hubiera despertado de un sueño antiguo. En el cuaderno de Lucero, la última página mostraba solo una palabra: «Gracias, Pintoes». Nadie volvió a hablar de la casa, pero cada cierto tiempo, cuando la esperanza se apagaba en algún corazón, una puerta desconocida se abría en el horizonte, porque algunas casas no desaparecen, solo esperan.